Buenas tardes, estamos con Monse, que es profesora en un centro público en Lleida, ¿o dónde estás actualmente? En San Esteban Sarrubilas, Muy bien. al lado de Martorell. Al lado de Martorell, no lo conozco esta zona, ¿ves? Entonces, primero hay 3 puntos en la entrevista. Vamos a empezar por la valoración de la formación inicial universitaria. Pero primero cuéntanos un poquito, ¿cuántos años hace que terminaste la carrera? ¿Con qué año hiciste? Bueno, yo hace 35 años que acabé la carrera, en el 88. Después estuve un año para poder acabar las asignaturas que faltaban para conseguir el diploma de maestro de catalán, que eran unas asignaturas que podían acabar los que no habían hecho la especialidad de lenguas. Y después ya me apunté a listas en el Baix Llobregat, a Anoia, la delegació del Baix Llobregat en Anoia, y empecé a trabajar en enero del 90, hace pues eso, 35 años ya que ejerces. ¿Cómo describirías tu experiencia durante tu formación universitaria? Bueno, aunque me queda un poco lejos, yo estudiaba la especialidad que a mí siempre me ha encantado, que era la de educación infantil. Y en ese momento pues mi ilusión era trabajar con niños de 0 a 6 años y si podía de 0 a 3. Claro, eran asignaturas que había algunas más teóricas que otras, aparte de las prácticas. Bueno, en esa época eran 3 años de estudios. El primero era general y el segundo y el tercero había prácticas, ya era de la especialidad. Y bueno, pues como se combinaba con un periodo bastante largo de prácticas, pues hacer las memorias y compaginar lo que se hablaba en clase y después aplicarlo en la escuela y ser tenida en cuenta y encontrar un equipo humano de los docentes que te acogían bien, pues a mí me gustó mucho la experiencia. Había algunas asignaturas que eran como más teóricas, más palo, pero en general muy buen recuerdo. Fue una buena experiencia, ¿no? Sí. Aprendiste un montón también y supongo que también hiciste nuevas relaciones, ¿no? Que al final... Bueno, sí, al final casi todas eran chicas que decían que antes no había maestros en educación infantil. Por suerte ahora se ve. Sí, ahora ya se ve la figura algunos masculina. más en estas etapas de educación infantil. Pero bueno, bien, el recuerdo es bonito. ¿Consideras que tu formación inicial fue suficiente para enfrentarte a los retos de la profesión? Bueno, en ese momento, como tienes 21 años y te encuentras con un título debajo del brazo, pues piensas que ya, ¿no?, tienes esa seguridad de que vas a entrar y triunfar, ¿no? Pero cuando llegas a un centro, pues depende de, primero, aunque tuviera una especialidad que era educación infantil, también tenía la especialidad de maestra de catalán y por tanto tenía opción de trabajar en la última etapa de 7º y 8º, que entonces se acababa la EGB en 8º y se llamaba la segunda etapa, porque antes había la etapa de... había la primera etapa y la segunda etapa. La primera etapa era de primero a 5º y la segunda etapa era de 6º a 8º. Pues teniendo el título de maestro de catalán podías trabajar en la segunda etapa y esa fue mi primera sustitución. Todos ¿no?, decían que si eras maestro de todo, ¿no?, aunque tuvieras la especialidad de infantil. Pero claro, fue bastante así chocante tener que dar clases a alumnos que no siempre están motivados en una edad de preadolescentes, ¿no? Cuando yo, pues, mi ilusión era empezar, pues eso, ¿no?, en una guardería o en una etapa de infantil en 3, 4, 5 años. Pero bueno, que es como todo, ¿no?, que de todo se aprende y el día a día. Y los inicios tampoco son fáciles, ¿no? Que siempre... Tú llegas con mucha seguridad, pero después, claro, ves el trabajo
de todos los compañeros y dices, uy, pues no parece tan fácil, ¿no? Cada día aprendes algo nuevo y lo enfocas diferente y te tienes que preparar a las clases y bueno, con la ilusión de todo lo que empieza, ¿no? Con 20 y pocos años. Pues sí, porque eras muy jovencita. ¿Qué carencias o limitaciones identificaste en tu formación inicial al enfrentarte por primera vez al aula? Bueno, pues que a veces sí había, tanto en niños mayores como niños pequeños, si hay algún niño que tenía algún problema de dificultad de aprendizaje, pues no siempre ¿no? Llegabas tú nueva y los padres veían en ti a alguien que a lo mejor les podías dar otra opinión que ellos querían escuchar, ¿no? Y a veces al inicio, claro, ahora lo ves a distancia, pero en un inicio piensas, pues no te preparan durante la carrera para saber tener esa, gestionar según qué reuniones con padres, porque hay entrevistas que aunque sean niños pequeños, pues hay por ahí algún diagnóstico previo de algo que los padres serás tú quien los tengas que transmitir, pues que tendrán que dedicarse a un profesional y que le costará el aprendizaje y que aunque sean pequeños ya cambiarán, que está claro que todos van evolucionando a su ritmo, pero hay cosas pues que te tienes que enfrentar ya con 3 años y eso sí que no se aprende en la uni. Y son temas delicados, que al Sí. final la experiencia no te enseña más cómo abordar o cómo decir contacto. Sí. Más que nada es eso, la relación con las familias, así, lo que imponen. Y si pudieras rediseñar tu formación universitaria, ¿cambiarías alguna cosa? Claro, como hay 35 años por en medio, en esa época, como no había nada digital, es ahora que la formación tiene que ser continua, porque si no, no sabes nada, ¿no? En este aspecto, pero en ese momento, pues la formación era bastante teórica y bueno, sí que había las diferentes líneas de aprendizaje, diferentes métodos de escritura y mucha teoría que la intentabas aplicar, pero después en el día a día, pues con el tiempo vas viendo pues que también lo que tú vas aprendiendo de experiencia, aparte de lo que llevas en la mochila de la uni, pues es también más el día a día, lo que tú vas aprendiendo de los alumnos, lo que aprendes de tus compañeros y de la continua formación. Vas cogiendo nuevas habilidades, ¿no? Sí. Que al final también son muy necesarias. Y aplicándolas para que todos sean bien del grupo. Vale, seguimos con la valoración de la inserción profesional. ¿Tuviste dificultades para encontrar tu primer empleo en el ámbito educativo? En esa época, si no entrabas en una escuela privada, lo que hacía la gente era apuntarse a listas para hacer sustituciones y en ese momento pues había bastante demanda. Y es eso, me apunté y en 2 o 3 meses pues ya me tocó por número y por especialidad pues siempre he ido empalmando una con otra durante largo tiempo. Había algún curso que hacía 5 sustituciones o 7, pero después estuve un tiempo largo en una misma escuela, 4 o 5 años, y yo sería de esa época de las que han dado pocas vueltas. Perdón, porque hay gente pues que durante un año hacía 14 o 15 sustituciones de diferentes especialidades, de una punta a otra, porque antes era el Baix Llobregat junto con el Anoia, 2 comarcas, y bueno, podías estar en Castelldefels o podías estar en Calaf, y de un día para otro, porque los nombramientos eran presenciales 2 veces por semana, y bueno, pues había movida, pero también para los que empezábamos era, por una parte, si veías el vaso medio lleno, pues te enriquecía mucho de ver diferentes escuelas, diferentes métodos,
pero por otra, pues era, depende de qué persona, depende de qué docente le haya tocado eso, ¿no? Esa angustia de pensar, pues bueno, ahora acabo aquí, ¿dónde me tocará? ¿En qué curso? ¿Cómo me lo preparo? ¿Para cuánto tiempo? Pero bueno. En tu caso estás contenta, Sí, ¿no? Que sí, fue sí, bastante porque rápido, en 2 o 3 meses. sí. Está muy bien. Mm. Sí, sí. ¿Y consideras que el proceso de acceso a un centro educativo, ya sea por oposición, bolsa, entrevista, es adecuado y justo? ¿O qué aspectos cambiarías, si no? Bueno, hay veces que en unas oposiciones pues habrá gente que se habrá preparado mucho yendo a academia y estudiando y memorizando y un año y otros pues que habrán tenido más suerte de aprobarlas, ¿no? Pero bueno, el factor suerte es un factor. Si no estás preparado, pues la suerte creo que puede ayudar poco. El acceso, bueno, pues la mayoría de la gente ha sido, si no ha tenido la suerte que según como han tenido algunos de acabar la carrera y haber muchas plazas ese año, prepararte y aprobar, pues hay gente que ha sido, ¿no?, funcionaria a los 20 y pocos. Y otros como yo, pues que han estado bastantes años como interina y las aprobé a los 40. Bueno, muy bien, pero... Depende, es que también el factor donde estés, hay gente que está en Valencia y tiene que venir aquí a Cataluña ahora mismo, ¿no? Y dices, bueno, pues mira, yo por lo menos di vueltas por aquí y al final estuve trabajando en mi entorno, ¿no? Claro, porque estabilidad al principio poca. No, poca. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia al comenzar a trabajar por primera vez en un centro? Bueno, pues una parte de ilusión, una parte de miedo por si estarías a la altura, pero yo siempre me he encontrado en todas las escuelas, en todos los centros que he ido, un grupo de compañeros pues que siempre han ayudado y te han orientado y como equipo yo creo que las escuelas En general, sí, hay ese buen ambiente, sí. Muy bien, porque aunque sea un trabajo no como muy individual, que luego Pero también al haya final, esa parte sí, de equipo. sí, esa parte de equipo yo me la he encontrado en estos años. Son muchos años y he dado bastantes vueltas, pero siempre yo creo que la gente de mi generación, por mayoría, si le preguntases, diría que ahí tiene ese recuerdo de dar muchas vueltas, pero allí donde has estado, poco o por mucho, por poco tiempo, la gente en general muy acogedora. ¿Qué principales dificultades te encontraste al inicio de tu carrera? Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, por una parte, pues depende de si te tocaba estar con los de tu especialidad, que estabas más cómoda, o te tocaba hacer una sustitución de otra especialidad, porque en principio se primaba la especialidad, pero a veces llegabas al centro y te decían, no, tienes que hacer esto, o tienes que ir a tal. Y bueno, esa sensación de improvisación, ¿no? Que a veces decías, bueno, pues claro, de hoy para mañana tengo que casi improvisar porque no me da Totalmente. tiempo. Pero eso te da mucha experiencia de pensar que, ¿cómo lo haré? Pero lo acabas haciendo con voluntad y Claro, con esfuerzo. Claro que sí. ¿Y recibiste algún tipo de acompañamiento, mentoría o apoyo institucional durante tus primeros años? No, aparte de los compañeros, pues todo el mundo se espabila como puede y no, en principio no. Claro, siempre he estado, igual que todos mis compañeros en el centro que he estado, con continua formación y eso pues en un momento o en otro pues siempre te ayuda, ¿no? Pero lo otro es el camino que tú te hagas y la propuesta de lo que te quieras involucrar con tu trabajo. ¿Y qué aspectos te resultaron más gratificantes en tus primeros años como profesional? Bueno, el contacto directo con niños y lo que te llevas de ellos, ¿no? Y que haces un esfuerzo por prepararte y que siempre son agradecidos a estas edades. Sí, cuando son más de pequeñitos. Infantil y primaria siempre son agradecidos. Y eso es lo que te llevas. Y si encima
tienes el apoyo o la gratitud de los padres o de las familias en general, que yo siempre puedo decir que lo he tenido mayormente, pues ya no puedes pedir más. Vale, vamos con la importancia de la formación continua. ¿Para ti tiene importancia como desarrollo como docente? Sí, más hoy en día que claro que yo soy de una generación que no éramos digitales y no había nada de tecnología. Los primeros años pues aún escribíamos a máquina. A máquina. Y las actas de ciclo y claustro y todo. La formación, claro, básica en todos estos aspectos, pero también a nivel de metodologías de trabajo, porque también ha cambiado mucho, ¿no? Parecen modas y pues primero era la reforma, después otra reforma, después cada currículum nuevo pues tenías que plantearte, depende del centro que estabas, en cómo cambiabas las programaciones y siempre ha sido un constante de renovarse y después toca pues renovar documentos y renovar programaciones implica después también renovar los informes que se dan a los padres y la manera de trabajar, porque los niños y la atención de los niños de hace 35 años no es la misma que ahora cuesta mucho más. Antes explicabas un cuento en infantil y te escuchaban bastante más tiempo que ahora, que todo tiene que ser inmediato y que Hay tienes muchos que cambiar. estímulos hoy en día, ¿no? Muchos estímulos visuales. Sí. Entonces entiendo que para ti es importante. Pues sí, porque con 35 años todo ha cambiado y evolucionado muchísimo. Si lo has vivido en tus propias carnes. Pues sí. ¿Y participas habitualmente entonces en cursos, talleres, seminarios o actividades de formación? Sí, las que se plantean en la escuela, como mínimo hay un par al año, pues un grupo de impulsor de competencias básicas, o lo que es robótica, o paneles digitales, o la enseñanza de la escritura y la lectura, que este título a lo largo de estos 35 años, el mismo curso, puede que lo haya repetido varias veces, pero lo importante era ¿no? la lectura analítica, después la lectura global, y el aprendizaje de la lectoescritura pues siempre ha ido cambiando también en estos años. Muy interesantes entonces también. ¿Y consideras que la formación continua corresponde adecuadamente a las necesidades reales del aula? Hoy en día hay mucho abanico de formaciones y cada docente tiene muchas opciones de apuntarse a una u otra formación dependiendo de lo que a ti te gusta, pero después hay como formaciones obligatorias dentro del centro, que esas son las que propone el equipo directivo como objetivo para elaborar un documento o una línea de escuela en según qué tema. Vale, desconocía ver Vale. ¿Y crees que es suficiente con la formación inicial recién salido de la carrera para ser un buen docente? Bueno, echando la vista 35 años atrás, pues cuando sales piensas que estás súper preparada y esa preparación pues a lo mejor te valía pues un par de años o 3, pero cuando empieza a cambiar currículums, normativas o el Departamento de Enseñamiento lanza otras propuestas, dependiendo de quién manda, pues tienes que ir navegando según vayan las aguas. Sí, sí. ¿Y qué tipo de formación continua consideras más útil o enriquecedora en tu caso personal? Pues toda la que es referente a lo digital, porque es lo que ha cambiado más y lo que en teoría ahora está en todas las aulas, ¿sí? Pero parece que se está iniciando un poco un retroceso en el sentido de que se están planteando pues que igual que en los institutos, ¿no? Pues en las escuelas de primaria, pues que a lo mejor hay demasiadas horas dedicadas con una enseñanza con pantalla y se está intentando sustituir otra vez por
la atención activa en la ruyana, o explicar un cuento sin el soporte digital de imágenes, o cantar una canción sin el acompañamiento de la pantalla. Me parece una cosa muy necesaria hoy en día. Sí. Vale, para finalizar, ¿te gustaría añadir alguna reflexión o comentario sobre la formación docente o tu experiencia en la profesión? Algo que no hayamos abordado en la entrevista. Bueno, no sé, que antes era como más fácil ejercer tu trabajo en el día a día. Hoy, o desde hace un tiempo, desde que existen los correos de aula, según qué centros, y los padres pueden contestar según qué correos, pues hay muchas interferencias en este aspecto que no dejan al docente ejercer como tal, porque hay padres que cuestionan nuestro trabajo más de la cuenta, y depende del equipo directivo si sabe frenar o no. Pues hay bastante malestar en este aspecto también entre los docentes, algo que antes pues que no, los padres agradecían el trabajo, pero ahora muchos se dedican a cuestionarlo. Está muy bien dar opinión y somos gente abierta, pero hay padres que intentan eso, ¿no? Imponer o pensar que su hijo no es ni una escuela privada, es un centro público, pero que hay muchas demandas de padres que no se pueden contemplar, y hay padres pues que tienen que pensar que si no les gusta pues pueden cambiar de centro, pero no intentar que el centro se adapte a ellos. Se adapte a sus necesidades especiales. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia y tus ideas. Ha sido un placer conocer tu perspectiva profesional de la educación. Vale.